Hoy tenemos aquí a Maribel y a Jesús de Sexto Mario desde Córdoba, que nos impartirán pues, un taller dedicado a la flota romana, que jugó un papel esencial en la expansión de Roma por el Mediterráneo y durante la época de la época republicana. En este taller conoceremos las particularidades de la flota romana y cómo llegó a ser tan poderosa. Lo haremos mediante un barco fabricado con diferentes piezas de madera y dándole color para conocer sus elementos destacados. Así que bienvenidos un año más en el festival, Maribel y Jesús, y empezamos cuando queráis. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar queremos agradecer a la organización de Tarraco Viva que haya contado con nosotros un año más para hacer un taller, aunque sea en formato streaming. Esperamos que os guste mucho. Y bueno, nosotros somos Sexto Mario, yo me llamo Maribel, soy arqueóloga y hoy os voy a hablar de la flota romana. Pero para ello vamos a hacer primero una introducción a base de diapositivas y luego vamos a hacer la manualidad, ¿de acuerdo? Pues vamos a poner las diapositivas y en el mundo... Esa no es la primera diapositiva. Ya me ha fastidiado este hombre. Esa es la primera diapositiva. En el mundo romano, los barcos, pues evidentemente, eran uno de los medios de transporte más baratos, porque por el mar las cosas van más rápidas, se puede llevar carga mucho más pesada y por eso se recurría mucho a los barcos. ¿Pero qué evidencias arqueológicas físicas tenemos de esos barcos? Ahora sí, la primera diapositiva. Pues mirad, aquí tenéis el resto de estos catafalcos, que es como se llama lo que es la panza del barco, se llama catafalco. Pues ahí veis dos restos de catafalco hallados en Italia, uno en Pisa y otro en Nápoles. Y bueno, para que veáis que alguna evidencia material nos queda. Pero esto suele ser muy poco frecuente. Y lo normal es que estos tipos de barcos sean lo que llamamos barcos mercantiles, barcos de mercancías. Porque los barcos más habituales y más frecuentes en el mundo romano eran los barcos mercantes. Por ejemplo, los barcos que se llamaban oneraria, que eran los que transportaban pues barriles, aceites, todo tipo de ánforas, etcétera, que se caracterizan por ser unos barcos muy redonditos, ¿vale? Muy panzudos y que tenían remos, pero principalmente dos remos en la parte trasera y a lo mejor uno en la parte delantera. Y por supuesto, grandes velas para impulsarse por los vientos. Os vamos a mostrar imágenes de relieves, pinturas, mosaicos, incluso monedas donde aparecen esos barcos y por los cuales sabemos, aparte de los textos históricos, cómo eran esos barcos. Pasamos. Aquí tenemos también otro tipo de barcos que son fluviales. En los ríos también son importantes vías de comunicación, pues en los barcos siguen siendo redonditos, pero son más pequeños y más bajitos. El de arriba, que si quitan mi pantalla lo veis mejor, se transportaba, el transporte por el río se hacía a través de cuerdas que se tiraban desde la orilla del río, bien por personas, bien por animales, ¿de acuerdo? Y el de abajo, pues veis, es uno que se llama, ¿cómo era? Me he olvidado. Frumentaria, porque lo que transporta es todo tipo de mercancías, por eso es frumentaria. ¿Pasamos? Bueno, lo que son los barcos militares, lo que son los remes, triremes, cuatriremes, quinquerremes, sexarremes, claro, todos pensáis, o la mayoría de la gente piensa, que es un invento de época romana. Pero fijaros este relieve que se conserva en el Museo Británico, en el British Museum, que es del Palacio de Nínive, donde vemos ahí un birreme. Vemos dos hileras de remo por cada lado del barco, ¿no? Por babor y por estribor se llaman. Y vemos a los remeros en esos compartimentos y por arriba se ven un poquito de los soldados. En la rotura se ve un poquito de los soldados. Incluso en la moneda se ve esa representación, una moneda fenicia, porque esto es una representación fenicia, vemos ese barco con esa proa alargada
que es muy importante esa proa. Veis que la parte de atrás, la popa, en el relieve, acaba en punta, no con esa curva característica que nosotros vamos a ver después. ¿Seguimos? En el mundo griego es cuando se desarrolla lo que conocemos como trireme. De hecho, aquí tenemos un relieve de la Acrópolis de Atenas y un mosaico, que si bien es romano, representa el viaje de Odiseo. ¿Y por qué Odiseo va en un trireme? Porque Odiseo fue a la guerra de Troya, y cuando volvió en sus barcos de guerra. Entonces va con un barco de guerra, con un trireme. Y fijaros en la vestimenta que llevan los soldados de Odiseo. Quedaros con esa imagen, no llevan armadura. Fijaros que llevan túnica, pero no llevan armadura. Eso es un detalle que luego vais a ver. ¿Seguimos? Tenemos esta preciosa representación de un birreme del Museo del Bardo, donde ya sí se puede ver esa forma característica de la parte de atrás que recoge, que es donde va el timón. Una de las partes más importantes del barco, el timonel, siempre se va a representar en estos barcos, porque es realmente el que conduce, el que maniobra el barco, y es una de las personas esenciales del barco. De hecho, en el mundo romano, seguimos, en una de las fuentes de información mejores para estos tipos de barcos van a ser los relieves de los sarcófagos, como este, en el que parece que se representa la batalla, una de las batallas púnicas, es decir, uno de los enfrentamientos con las tropas de Aníbal, ¿vale? Donde hasta ese momento Roma no había desarrollado su potencia naval, y es a partir de su enfrentamiento con los cartagineses cuando empieza a desarrollar esa potencia naval. Y va a llegar a su cenit, prácticamente a su cumbre, en la batalla de Actium. Cuando pacifica el Mediterráneo, cuando el Mediterráneo forma parte completa del imperio, lo que es la potencia naval de Roma va a decaer nuevamente, porque Roma sobre todo es tropas de tierra, ¿vale? Legionarios de tierra. Ellos saben combatir en tierra. De hecho, todo lo que van a preparar en los barcos es para poder combatir en plano, en tierra, no combatir en mar, ¿vale? ¿Seguimos? Esto son unos relieves de la columna trajana, una de las piezas más maravillosas del mundo romano, porque nos muestra muchísimos elementos constructivos, costumbristas, del mundo militar, de cómo se asediaba una ciudad, etcétera. Y aquí tenemos estas representaciones de los barcos, donde veis en la lámina de la derecha a esos timoneles. Son los timoneles los que están representados en la parte trasera de los barcos. Y fijaros que se les representa muy bien, porque en un barco siempre va a estar el capitán y el prefecto, pero sobre todo el timonel, ¿vale? Seguimos. Esta otra lámina, que es de la columna trajana, os la he puesto aparte porque es muy importante en el tema de hoy, y es una barca Liburnia. Una barca Liburnia es una nave larga, una navis longa, como se llamaba a las galeras en época romana, para diferenciarlas de esas barcas panzudas mercantiles, y es una barca de piratería. Y fue esencial en la batalla de Actium. ¿Por qué? Pues porque son barcas, son dentro de las naves longas, de las naves largas, son las más pequeñas. Y al ser más pequeñas, son mucho más rápidas y maniobrables. O sea, giran mejor, pueden coger más velocidad. Suelen ser birremes, es decir, suelen tener dos líneas de remos a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Seguimos. Aquí tenéis estas monedas que hemos querido mostrar del mundo romano, donde se representan varias galeras, y la que está en la línea inferior a la izquierda es una moneda acuñada por Marco Antonio. Los grandes generales, cuando daban el salario a sus soldados, a sus tropas, muchas veces acuñaban monedas de algún hecho importante. Bueno, pues Marco Antonio en una de estas monedas pues tiene esta galera. Y uno de los elementos que más destacan en esta galera es
la parte de la proa, ¿vale? La parte delantera del barco, lo que se llama el rostrum, un elemento también importante. ¿Seguimos? También tenemos en Pompeya estos maravillosos pinturas, frescos, donde en la de arriba se ve una maniobra de ataque, la embarcación de la izquierda está embistiendo a la de la derecha, mientras que en la inferior es una formación. Están navegando en paralelo esos dos navíos, ¿vale? ¿Seguimos? Este es un infante de marina de época romana. Así vestía un infante de marina de época romana. Esto es un relieve funerario de un sarcófago, de una estela funeraria, es casi bulto redondo y nos muestra que tiene una túnica, tiene el pugio, es decir, la espada, tiene un escudo casi redondo, pequeño, y una lanza. No lleva armadura, no lleva calzado, y es un escudo pequeño. ¿Por qué? Pues porque tiene que luchar con mucha libertad de movimiento. Está en un barco que se mueve, tiene que asaltar otro barco que se mueve y además le están atacando. Si se cae al agua y lleva armadura, pues eso pesa y se cae y no puede nadar. Entonces, no llevan armadura. Tampoco llevan zapatos porque pueden escurrirse con el agua de la embarcación y demás. Y con los pies, cuando están acostumbrados, se agarran mejor. Y luego un escudo pequeño, bueno, pues para protegerse, pero también tener más libertad de movimiento. Habéis visto que en las representaciones, tanto de la columna trajana como esa primera Cosmos 3, la de Odiseo, aparecían sin armadura. Seguimos. Esta es la manera de lucha de un trirreme. Vamos a llamarla trirreme porque es la que más famosa ha llegado hasta nuestros días. Pero lo digo, había de una sola línea de remos, de 2 líneas de remos, de 3 líneas de remos, y dentro de las 3 líneas de remos podían tener de 3 a 5 remeros, y entonces es cuando cambian los nombres a cuatrirreme, o sea, 2 remeros por remo, y 2 líneas de remo. Quinquerreme pueden tener 2, 1, 2, y luego sesarreme, estarreme, bueno, barcos gigantescos como los de Calígula. Pues eso es como investían. Esto es una representación de época griega, pero maniobraban igual. La cuestión es chocar contra el barco contrario para hundirlo, pero también para inmovilizarlo. Para poder inmovilizarlo tienen otras herramientas también que luego vamos a ver. Bueno, pues vamos con la batalla de Actium, un momento decisivo en la historia de Roma. Sabéis que después de la muerte de Julio César se forma un gobierno formado por 3 cónsules. Se forma por Marco Antonio, Lépido y Octaviano. Octaviano se queda con la parte del Mediterráneo occidental, Marco Antonio con la parte oriental y Lépido con la zona de África. Pero conforme van pasando los años, el enfrentamiento entre Octaviano y Marco Antonio va a ser clave. ¿Por qué? Pues porque Octaviano va a gestionar a su favor el gobierno de Roma y va a ponerlo en contra de Marco Antonio, porque Marco Antonio se dedica a una vida pues contemplativa, a disfrutar de la vida en la zona de Alejandría junto a Cleopatra Filopátor. Bien, todo eso va a desencadenar a que en el año 31 a.C. el enfrentamiento entre estos 2 generales va a ser decisivo. ¿Y qué va a pasar? Pues que Marco Antonio va a reclutar una flota entre los diversos reyes orientales para poder tener una flota suficiente para poder enfrentarse a Octaviano. Así que, pues, se mueve por Samos, se mueve por Samos, esta zona del Mediterráneo, ¿vale? Por toda esta zona se va a mover y, bueno, curiosamente, pues, por toda esta zona del Mediterráneo va a ir a Atenas, va a ir a Samos, va a ir a Corinto, incluso, y se va ganando el favor de todos esos reyes orientales, menos de Herodes. Es que Herodes siempre tiene que dar la nota. Es que Herodes estaba enzarzado, estaba liado con otra guerra, estaba liado con la guerra de los judíos y los árabes, y dice, es que yo estoy ocupado y no te puedo ayudar.
cosa que luego le salvó la vida a Herodes, por otra parte, que decimos mucho que, bueno, que eso, qué lástima, pero bueno. El caso, que Octaviano, los barcos que tiene son birremes y trirremes, es decir, de 2 líneas de barcos y de 2 líneas de remos, perdón, y de 3 líneas de remos. Y va a contar con 4 generales, entre los cuales el más destacado va a ser Agripa, su mano derecha, ¿vale? Agripa, autor de este mapa, de este conocido como Mapa de Agripa, ¿vale? Fijaros que es redondo, ya sabían que la tierra es redonda, pero nota aplicativa. Bueno, pues consiguen encerrar, digamos, atrincherar a las tropas de Marco Antonio y Cleopatra en lo que se llama el Golfo de Abraquia. Vamos a señalarlo. El Golfo de Abraquia está aquí, en esta parte de la península griega, ¿vale? Y, claro, Marco Antonio tiene un problema, y es que, pasamos a la diapositiva, él tiene aproximadamente entre 200 y 350 navíos, que son quinquerremes, son enormes, gigantescos. De esos 300, bueno, aparte de esos 350 más o menos, tiene 60 que son egipcios, porque son la escolta personal de Cleopatra. O sea, Cleopatra y Marco Antonio están juntos en la batalla. Octaviano, en contra, tiene 600 navíos. Y decir, bueno, 600 contra 350, ¿te lo comes? No, porque es que tiene birremes y trirremes. O sea, son mucho más pequeñitos y mucho más maniobrables, que es lo bueno. Así que, cuando empieza la batalla, Marco Antonio, que se ha refugiado en ese golfo, pues tiene 2 opciones. O bien renuncia a la flota y hace un enfrentamiento terrestre, que era lo que le aconsejaban todos sus generales, porque así podía tener el apoyo terrestre también de esos gobernantes orientales, o intentar romper las filas de Octaviano y partir hacia Alejandría por más tropas. Ahí es donde la decisión de Marco Antonio marca el devenir de la historia. Y es que tenéis que pensar que Marco Antonio estaba luchando como un romano, pero a su lado había una mujer, Cleopatra, que estaba luchando como una egipcia. Entonces, Cleopatra tiene unos objetivos diferentes a Marco Antonio. El objetivo máximo de Cleopatra es que su reino se mantenga. Así que cuando empieza el enfrentamiento, cuando toca el momento de decidir, Cleopatra insiste a Marco Antonio en que no abandone la flota, porque si abandona la flota de Octaviano puede atacar a Egipto, y entonces Egipto se queda desprotegida. Entonces ella no quiere renunciar nunca a la flota. Y claro, al no renunciar a la flota, salen del Golfo y salen en formación. Primero, todos los barcos romanos. Y detrás, la flota egipcia. Los 60 barcos egipcios detrás. Octaviano y principalmente Agripa hace... Bueno, vamos a ponerlo. Lo hemos puesto así, pero bueno. Octaviano, principalmente Agripa, hace como que se retira, como que se va, para que las tropas de Marco Antonio intenten atacarla. Pero en un momento dado divide sus fuerzas y marcha de lado para poder embestir. Marco Antonio, que ve la maniobra, embiste también para atacar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que se empieza la batalla, y empiezan a embestirse unos navíos con otros, a atacarse, a saltar, y en un momento dado Cleopatra dice, la situación está demasiado intensa, esto va a ser una batalla a muerte, me voy con mis tropas para Alejandría. Y entonces los barcos de egipcios se marchan, incluso van rompiendo las torres de ataque de sus barcos para que sean más rápidos y vayan mucho más ligeros. Marco Antonio, que ve que el barco de Cleopatra se marcha, abandona la batalla, salta a un barco pequeño y va en busca de su amada. Mientras tanto,
Agripa y Octaviano siguen con las tropas de Marco Antonio, pero claro, la moral de los barcos de Marco Antonio se ha hundido, porque han visto cómo su general ha abandonado la batalla, que es lo peor que puede hacer un general en época romana. Y claro, algunos barcos se rinden, otros quedan totalmente destrozados. Posteriormente, las tropas de tierra, cuando se enteran, se cambian al bando de Octaviano y aunque Cleopatra y Marco Antonio llegan a Alejandría, pues se encuentran que sus tropas le han dado la espalda, porque lo han considerado una traición. Esto que parece así como que toda la culpa es de Cleopatra y demás, hay que entender siempre las circunstancias. Una está luchando por su reino, sabe que si no consiguen la victoria, ella tiene que marcharse para defender su territorio, para reorganizar sus tropas. Lo que no sabe es que una vez que Marco Antonio se ha ido de allí de la contienda, las tropas van a dejar de ser leales a Marco Antonio. ¿Qué ocurre entonces? Pues que Octaviano, es decir, Octavio Augusto, después, a partir del 27 a.C., será Cayo César Augusto, pues venderá la victoria como una gran victoria contra ese enemigo de la patria que es Marco Antonio, que ha intentado poner por encima de Roma al reino de Egipto. De hecho, fijaros que, aunque nosotros decimos que Augusto es el primer emperador de Roma, él nunca se definió así. Él siempre se llamó Princeps Civicum, el primer hombre de la República. Fijaros qué detalle. Bueno, pues, ¿qué partes tiene estos navíos? Pues lo más importante es lo que hemos llamado el rostrum, que es ese elemento de bronce de metal con el que se embiste al barco contrario. De hecho, si me pones foto en pantalla grande, si veis, se soltaba del navío. Podía clavarlo en el barco que vas a embestir y tú te marchas hacia atrás, de manera que le dejas una vía de agua enorme a ese barco y se hunde, ¿vale? En varios pecios, pecio es cuando nosotros hacemos una excavación en el fondo del mar o en el fondo de un río, le llamamos pecio. Pues en varios pecios del Mediterráneo se han encontrado muchos de estos elementos en los puntos donde las fuentes históricas nos hablaban de contiendas militares, por ejemplo, entre cartagineses y romanos, entre romanos y otros pueblos, pues el rostrum, ¿vale? Y otro elemento fundamental es el corbus. El corbus es una plataforma, ¿veis?, con un gancho, son un elemento punzante que se abatía, es decir, se inclinaba y caía sobre el barco contrario. Entonces lo inmovilizaban, lo apresaban y por esa pasarela pasaban las tropas de un barco a otro. Al agarrar al otro barco, el movimiento era mucho menor, porque era mucho más estable. Pensad siempre, por ejemplo, en un catamarán, es mucho más estable que un barco de una sola quilla, ¿no? Pues por eso preferían luchar así, porque podían luchar más como tropas de legionarios, ¿de acuerdo? Y tenían una nave, una vela, que en el momento de batalla se recogía. Las velas nunca estaban extendidas en el momento de ataque, porque dificultaban las maniobras, ¿vale? Eso también fue una pista que Marco Antonio no plegó las velas. Y se piensa que fue porque ya partía con la intención de una retirada, no partía con una intención de lucha estable. Y claro, eso también dificultó el movimiento de las naves. Luego sus barcos eran muy grandes y pesados, entonces avanzaban lentos y maniobraban lentos, mientras que los de Octaviano y Agripa pues eran mucho más ligeros. ¿Por qué eran liburgias, no, Mario? Porque eran liburgias, lo que hemos dicho, ¿no? Esos barcos piratas que luego son asimilados. Otro elemento que tienen estos barcos, vamos a poner la pantalla pequeña, es este ojo que veis aquí, ¿vale? Curiosamente, os lo he puesto en el barco, en la galera romana,
y no lo he puesto en la galera egipcia, porque en la galera egipcia os lo he puesto en la vela. Ese ojo... Hay que comentar que hay barcos diferentes para personas diferentes. Ay, sí, perdón, que no lo he dicho. A unos os hemos mandado una galera romana y a otros hemos mandado una galera egipcia, ¿vale? Porque también, si estáis juntos, pues podría hacer combates, por ejemplo. Y hemos decidido la galera egipcia porque las galeras romanas de Marco Antonio eran prácticamente iguales que a las de Octaviano, solo cambiaba el tamaño, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que hubiera un poquito más de diferencia, pues por eso hemos puesto las dos. Bueno, pues lo que os decía del ojo, ese ojo que veis normalmente en las representaciones de los barcos griegos, todavía hoy algunos barcos lo llevan, sobre todo los de pesca, es una herencia del ojo de Horus. Horus se decía que sus dos ojos, uno, el derecho, se representaba con ojos cálidos porque era el sol, y el otro con colores fríos porque era la luna. Pues, y ese ojo, el izquierdo, es el que se representa en los barcos, porque es un elemento protector y de guía, el que sabe ver y conducir a los marineros hacia su destino y protegerlos. Por eso llevaban ese ojo, ¿vale? Y por eso todavía lo siguen llevando. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a ver qué materiales tenéis, ¿vale? Si tenéis una galera romana, pues tenéis esta pieza central, ¿vale? Y estos laterales con el ojo, ¿de acuerdo? Uno y otro. Os hemos puesto en los laterales una letra para que sepáis qué lado es y no os confundáis, ¿vale? Luego tenéis el rostrum, que se engancha en la parte... Este no es de este, es de este. ¿Vale? Que no quiere engancharse. Aquí. ¿Vale? Que se engancha en la parte delantera. Luego tenéis una vela, en el caso de los romanos, o hemos puesto Senatus Populusque Romano, porque ellos luchan por la República, y como luchan por la República, luchan por el Senado. Senatus Populusque Romanorum. Estos dos palitos finitos, que son para poder tensar las velas, ¿vale? A ver si lo engancho por aquí. Bien. Y luego otro palo con unos agujeritos, que es el mástil, que luego irá fijado en este agujero y con ayuda de un adulto, pues lo coséis por estos agujeritos, lo coséis para que la vela se quede en su sitio, ¿vale? Si vuestro barco es egipcio, pues tendréis este barco donde hemos puesto una palmeta, un tipo palmiforme, una esfinge y las alas de Isis. ¿Por qué? Porque Cleopatra se consideraba la reencarnación de Isis y era su diosa protectora. Entonces, en sus barcos siempre llevaba unas alas de Isis, ¿no? Y una esfinge, porque también es uno de esos animales mitológicos y protectores de los barcos, ¿no? Es como en los barcos posteriores del siglo XVI-XVII van a tener esas sirenas, esos mascarones que se llaman, mascarones de proa, porque la parte de delante de un barco es la proa. Pasamos al chico. Tenéis estos laterales que no tienen el ojo, ¿veis? Este es el romano, que tiene ojo, y el egipcio no tiene ojo. Su rostrum, que funciona igual, porque esto es típico de las galeras, ¿vale? Y al no tener ojo aquí, hemos puesto el ojo de Horus en la vela. Lo demás tenéis igual el mástil y los palos para la vela. Y luego tenéis una serie de palillos de dientes, que son lo que nos van a servir de remo, que se van a meter así. Luego lo cortamos para que pueda, si no se nos va a quedar el barco, ¿vale? Luego lo cortamos con una tijerita sencillo, ¿vale? Bien, pues tenéis una ristra de colores, de pintura, que hemos puesto blanco, amarillo, rojo, azul, marrón y dorado, y un bote de pegamento. Y el pincel, claro, si no, no pintamos nada. Para las galeras romanas, yo
he preferido pintarlo de marrón y sí ponerle unos toques de rojo, blanco y azul en la quilla, ¿no? En lo que es el catafalco. ¿Por qué? Pues porque los romanos son sumamente pragmáticos y el azul en la parte de abajo para el agua del mar, ¿no? Para además simular, para hacerlo más transparente, digamos, en la lejanía. Si tú pones un barco azul, pues claro, no se va, vas a tardar en verlo, porque se va a confundir con los colores del mar. Marrón porque simplemente son pues estas maderas que, oye, funcional, que el barco flote y para adelante. Suelen ser de arce, no, de ciprés, perdón, suelen ser de ciprés, ¿vale? Y lo que sí es que la parte de las galeras, donde están los galeotes y la barandilla, la hemos puesto en rojo o un marrón más clarito. En el caso egipcio, lo que hemos usado es el amarillo, porque es un color que engancha más con el mundo egipcio. Sí hemos puesto un azul intenso como de lapislázuli para marcar la realeza del barco, y en los laterales lo que hemos puesto es un marrón clarito. Y claro, diréis, bueno, pero marrón clarito no me has puesto. Ay, no tengo mi paleta. Para mezclar, uso esa. Para conseguir un marrón clarito, mezclo marrón y amarillo y así tengo un color más claro. Voy a empezar a pintar un lateral de cada barco y así más o menos veis, y vosotros tranquilamente podéis seguir pintándolo en casa, ¿de acuerdo? Bueno, esta es nuestra super galera gigante, que fue la que nos dio la idea para hacer este taller. Bien, pues vamos allá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No he dicho nada? ¿Vale? Bien. Hay que tener en cuenta que esta parte del centro, me pongo la pantalla pequeña, por favor, esta parte del centro no se va a ver, va a quedar tapada, perdón, por esta pieza, ¿vale? Así que no hay problema que al pintar me pase de la línea. De hecho, es conveniente que paséis siempre un poquito, porque si no hay veces que se queda un hueco. Entonces, yo como esta parte la voy a pintar de marrón, pues, cuando queremos pintar en una zona fino, usamos la punta del pincel, ¿vale, chicos? Es que no sé con quiénes estoy trabajando, si gente muy joven o gente joven como yo. Porque yo también soy joven, ¿eh? Joven como tú, joven como tú. Estamos aquí. Por supuesto, vosotros podéis hacer la combinación de color que queráis, ¿eh? Yo prefiero hacerlo así. Pero, lo dicho, si vosotros queréis usar otro color, importante, siempre que vaya a cambiar de color, limpio muy bien mi pincel en agua y lo seco en un trapo. Porque si no, se me mezclan los colores y no quiero que pase eso, ¿de acuerdo? Yo tengo un azul muy intenso. Si lo queréis rebajar, lo dicho, lo mezcláis un poquito con blanco y hacéis un azul menos intenso. A mí me gusta que el color sea intenso. Muy el uso romano también, ¿no? También. Los colores en el mundo romano son potentes, no suelen ser pasteles, suelen ser colores brillantes, ¿vale? Veis que me paso de la línea a posta, ¿eh? Lo hago a posta para que luego no se me vea cuando pongo la otra pieza. Esta parte también se pinta, ¿vale? Que no lo he dicho. Voy a pintarla porque si no se nos queda. Vamos a ver si lo pinto de una manera que. Podéis, si quieres, coger un lápiz y trazar la línea para que os sirva de guía, ¿eh? Yo más o menos como me lo sé, pues. Ahí, ¿vale? Lo dicho, yo he combinado
azul, blanco y rojo. Podéis combinar los 4 colores, blanco, azul, rojo y amarillo, en el orden que queráis y la manera que queráis, porque son los colores habituales. El amarillo se obtiene de tierras y piedras amarillas, como arena, salvero, que llamamos nosotros, calcarenita. El rojo se obtiene para estas cosas principalmente de arcillas, óxido de hierro, ¿vale? El azul sí es más caro, pero bueno, hay varias combinaciones, como el mineral de la azurita, y bueno, mezclado con otros productos, pues la producción de azul era bastante viable. Y el blanco, pues era albayalde o cal, que son minerales, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta que queráis la podéis hacer, porque mientras estamos pintando yo puedo seguir hablando. O sea que si os ha quedado alguna duda o hay algo que no os queda claro de la pieza o lo que sea, lo vais diciendo. Si veis que la madera chupa mucha pintura, esperáis que seque y le dais otra capa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el blanco lo chupa mucho, pues luego le voy a dar otra capa. Así. ¿Vale? Y el lateral este. Y este no tengo problema de pintar así en grueso por toda esta zona de los galeotes. Los remeros normalmente eran tropas auxiliares que hacían un servicio de 25 años como galeotes, o sea, no eran necesariamente presos, ni gente, ni esclavos, sino que eran tropas que una vez que habían servido esos 25 años en las galeras, le concedían la ciudadanía romana. Así que era una buena manera de ascender socialmente, ¿no? De que cambiaras de estatus social y que tus hijos en el futuro fueran ciudadanos romanos ya de pleno derecho. Además, también te solían dar tierras. Cuando se licenciaban los soldados, se les daba tierras y así favorecían la repoblación y la romanización de los territorios conquistados. No tengáis problema de darle varias capas, ¿de acuerdo? También, nosotros hemos puesto estas pinturas, pero si vosotros queréis cambiarlas por otras que tengáis en casa, sin problema ninguno. ¿De acuerdo? Bueno. La parte de atrás no la pinto porque no se va a ver. Y no es necesario, ¿vale? Pero estos laterales sí, y bueno, pues que queden chulos. Ya vamos a pintar el detalle aquí, cerquita. ¿Habéis visto? Para el ojo sí me gusta usar el blanco y el azul. Entonces, como que ha quedado muy oscuro por el grabado, le pongo una base de blanco gruesa que me cubra todo. Dejo que seque y mientras seca vuelvo a mi pieza principal. Veis que estoy alternando de una pieza a otra porque así permito que la pintura se vaya secando y doy ritmo para poder acabar la pieza más o menos a la vez, ¿vale? Vamos a coger el rojo. He puesto hoy un rojo brillante. Uy, esta pieza no está acabada. Perdón, que me salgo de pantalla.
¿Veis? Un vermellón brillante, porque no confundí el rojo con el púrpura, ¿eh? El púrpura es otro color, que es el color del emperador y de los gobernantes, ¿de acuerdo? Pero cualquiera podía vestir de púrpura, ¿no, Maribel? No, de púrpura solo puede vestir y solo puede lucir esos colores el emperador, el cónsul y los senadores, gobernantes de la ciudad, vale. Pero ya está. Cualquier ciudadano que vistiera de púrpura sin tener permiso podía ser condenado a muerte. Así que rojo sí, púrpura no. Aquí. No hay preguntas, no hay comentarios, ¿está todo claro? ¡Qué guay! ¿Todos tenéis galera romana? ¿Todos los de hoy? Oye, alguna egipcia. Yo tengo una egipcia. Raquel tiene una Una egipcia. romana. Vale, perfecto. Perfecto. Pues ahora, mientras dejamos que se seque el rojo, vamos a empezar con la egipcia, ¿vale? Vale. No vayan a pensar que me he olvidado de la egipcia. Con lo bonito que es. A los más jóvenes, no tengáis prisa por hacer las cosas, ¿vale? Que nosotros acabemos este taller no significa, me pasa la pantalla grande, que acabemos este taller no significa que no podáis seguir vosotros pintando o montando vuestra galera, ¿eh? Que las cosas despacio pero bien hechas quedan mejor y pensad que esto es para vosotros, que luego lo podéis explicar a los amigos, explicarlo en un cole, lo que queráis y sobre todo podéis jugar con ellos, eso es mejor todavía. Eso es lo más mejor, como dice mi sobrino. Eso es lo más mejor. Vale. Pues mientras se seca esta, vamos con la egipcia. Lo he dicho yo, he preferido el color amarillo para darle también esa diferencia entre uno y otro, para hablar de ese color de las dunas de Egipto, pero no significa que fueran de este color. Pero bueno, ha sido una licencia que me he tomado para que veáis la diferencia, ¿de acuerdo? En amarillo, casi todo lo que es la quilla. En el mundo egipcio, además del amarillo y el azul, que son los colores primordiales de, bueno, también usaban el blanco, el rojo, los tierras, ¿vale? Pero el azul, sobre todo el azul lapislázuli, es una piedra preciosa, semipreciosa, del que luego se utilizará para hacer azul. Primero está la azurita, que digamos que es un mineral más barato, y el lapislázuli, que es una piedra de mineral mucho más rica, más escasa también, más brillante, de mejor calidad, etc. Con el tiempo, el lapislázuli será el que se usará para hacer el azul. Un azul mucho más brillante, mucho más intenso, más fuerte. En Egipto es el que se usa desde el principio, porque ellos tienen abundancia de lapislázuli. ¿Vale? Pues yo para sus elementos, para las alas de Isis y para la esfinge, voy a usar el dorado. Y mirad, lo extiendo encima, ¿veis? Para que resalten también las líneas. ¿Lo veis? Que no me he parado a intentar pintar línea a línea, porque cuando chupe la madera se van a ver todos esos trazos, ¿de acuerdo? En la esfinge sí voy dejándole las líneas. La pintura dorada es mucho más aceitosa que las demás, porque si no, la purpurina, que es como se forma hoy día esta pintura, no se fijaría, ¿de acuerdo? Entonces, esta pintura es mucho más aceitosa. Lo digo porque cuando lo limpiéis en el agua,
tenéis que limpiarlo muy bien en el trapo después, ¿de acuerdo? Vale. Esta parte es un poquito más difícil, pero bueno, con maña, metiendo el pincel así, se pinta, ¿vale? Uso mucho el vale porque como soy romana, vale significa de acuerdo, incluso significa adiós. Pues, muy bien. Y la patita. Para el tocado de la esfinge voy a usar blanco y azul, ¿vale? Entonces, ahí sí, con mucho tiento, con mucho cuidado, pinto las rayitas despacito. ¿Veis? Muy despacito y tengo mis líneas marcadas. Y con blanco, mi línea aquí y aquí. Y ahí. ¿Lo veis? Qué chulo queda la esfinge con las alas, ¿eh? Y ahora le damos el toque real con ese azul lapislázuli. Aquí. No extendáis, en esta ocasión no extendáis mucho el azul, que quede brillante, que no se quede demasiado aplastado. Ahí. ¿Vale? Fijaros qué chulo queda ese azul combinado con el amarillo. Vamos a pintarlo aquí, ya que estamos. Vale. Ay, bueno, ya que estaba con el azul, vamos a retomar, pues ya se me ha secado el ojo en la capa blanca. Entonces, mirad, un truco para poder hacer un punto redondo de un color es usar la parte trasera del pincel. En vez de usar donde tiene los pelillos, vamos a usar la parte de atrás del pincel. Entonces, mojo mi pincel, ¿veis? Que he mojado de azul la parte de atrás y hago así. Y fijaros qué ojo más redondo y más perfecto. Pues ese es el truco. Ya tenéis un súper truco para hacer puntos. Estaba con el amarillo. Ahí estamos. También en la parte trasera de los barcos lo he puesto diferente. Habéis visto que en la galera egipcia he puesto una palmeta, una decoración de palmeta, de lo que llamamos nosotros un lotiforme, porque recuerda a la flor de loto. Y es que el loto, la flor del loto, era una de las flores más simbólicas del mundo romano, del mundo egipcio, porque el loto azul, ese es el loto egipcio, abre sus pétalos con el sol y se pliegan con la luna. Entonces era lo que... No, al revés. Al revés, perdón. No, sí, se abren con el sol, porque son el circuito del sol. Se abren con el sol y se pliegan con la luna. No, tiene que ser al revés. Se cierran por la mañana y se abren por la noche. Pero bueno, era el circuito del sol. Y se consideraba desde antiguo, incluso en el mundo griego, se consideraba una planta mística, una planta mágica, porque muchas veces el loto nace en zonas fangosas, en ciénaga y demás, pero crece y no se mancha. Es una flor brillante, blanca normalmente o rosa, que sus hojas no se manchan. Y es porque sus hojas son lo que se llama hidrófugas, es decir, repelen el agua, entonces repelen la suciedad y siempre están limpias.
Entonces, se considera que era la pureza. Pues, el lotiforme, el loto, es una de las plantas más destacadas del mundo egipcio. Yo lo he puesto rojo, pero vosotros podéis ponerlo blanco si queréis, ¿vale? Eso como más gustéis. Si nos gustaría que cuando terminarais vuestros barcos, pues o nos mandarais una foto o lo publicarais en redes sociales etiquetando a Tárraco Viva o a Sexto Mario o a ambos, lo que queráis, porque estaría guay que los demás vieran cómo habéis pintado vuestra flota. ¿Vale? Voy a pintar un lateral, un momentito, mirad, para poder hacer un marrón más claro, ¿vale? Aquí tengo de antes del marrón, pues le añado un poquito de amarillo y así hago un marrón más claro, ¿vale? Si lo quiero aún más claro, pues le añado blanco, que es lo que voy a hacer ahora. Le añado blanco y veis, tengo así un marrón clarito. Para pintar el lateral de mi galera egipcia. Como veis, el taller es muy sencillo y va mucho del gusto que tengáis, de la paciencia, porque, hombre, hay partes que hay que tener paciencia, pero que se hace rápido. Yo es que estoy con 2 barcos a la vez, pero vosotros tenéis uno. Bueno, no lo voy a acabar aquí para que, pues si no, me voy a extender demasiado y no quiero ocuparos toda la mañana, pero sí quiero que veáis que cuando yo pongo esta pieza encima, esta la he hecho al revés, la otra. ¡Oh! La he hecho al revés, la he hecho al revés. Voy a poner la romana un momentito, ¿vale? Para que lo entendáis. Pero es que no es esta, ¿eh? Esta no va con esta. Pero veis que lo hago en esta, ¿no, Maribel? Más fácil. Al ponerlo encima, como he extendido la pintura más allá, pues veis, no se me forman huecos, no se me queda la pintura cortada. No se me queda la pintura cortada. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. ¿Algo? Nada, no me hablan. ¿Alguna duda por aquí? Yo la parte de atrás, lo que es esta decoración de popa, esto es la proa, parte delante, popa, la parte de atrás. En el romano la voy a pintar de dorado. ¿Vale? Para darle un toque brillante. Ah, bueno, ¿qué otras armas podían ir en estas galeras? Pues sobre todo escorpios. ¿Sabéis lo que es un escorpio? ¿Sabéis lo que es un escorpio? ¿Alguien lo sabe? Por aquí, ¿Nadie? No sé qué es. Eso. Ay, bueno. No sabe, lo siento, Mario. Ah, pues un escorpio es una ballesta gigante para lanzar proyectiles a los barcos contrarios. Entonces, les permitía poder lanzar lanzas atadas a cuerdas y hacer también así un abordaje. ¿Vale? Luego también tenían torretas en las que se alojaban arqueros para poder lanzar flechas de un barco a otro. Y luego el corbus. ¿De acuerdo? Esas son las armas que también puede portar una galera. Porque claro, en esta época los cañones todavía no estaban en funcionamiento. Otro elemento que va en dorado es
el rostrum, ¿vale? Lo que se llama el espolón también, que lo podéis pintar de dorado simple, o sea, yo hago así y dorado simple, o le podéis mezclar un poquito de azul para generar un tono verde broncíneo, o sea, ese tono verde bronce. Entonces, Porque eran de bronce, ¿no, Maribel? eran de bronce, sí. Entonces, cojo el dorado, pongo ahí dorado, ¿lo veis? Limpio bien. Y ahora cojo azul y mezclo. Y veis, se me genera un verde brillante, ¿lo veis? Y también verde brillante metalizado, que es lo que yo quiero para que parezca que es ese bronce. Así que en vez de ser dorado simple, al ponerlo así, ¿veis? Me hace ese efecto metalizado. Cuando se trabaja con pintura no hay que tener miedo de mancharse, ¿de acuerdo? Lo que sí hay que procurar no mancharse la ropa, que es lo que más cuesta luego limpiar, pero las manos sale bien. Voy a dejar que se seque, lo voy a dejar de hecho aquí en la paleta que se seque y voy a pintar el otro lado de la galera egipcia para que Raquel, que es la que tiene la galera egipcia, vea cómo queda su lateral, que hay que ver qué torpe que he pintado el que no era. Estas cosas ocurren en el directo, Estoy intentando hacer el mismo tono, porque antes yo he hecho muy poquita pintura. Más de blanco. Ahí. Más o menos. Ahí. Sí. Más o menos. Ahí. Si alguien quería pintar su barco de verde, ya les digo que no se pintaban los barcos de verde, porque si no, eso destaca mucho en el mar. Entonces los barcos no se pintan de verde. Además, el verde es un color poco frecuente en el mundo romano. Es cierto que se hace fácil mezclando azul y amarillo, pero no es uno de los colores habituales. Porque los romanos también mezclaban colores, ¿eh? De hecho, ellos pintaban a base de veladuras, que se llama, que son capas de pintura. Evidentemente las más oscuras abajo y las más claras arriba. Y aquí tenemos para poder mostrar en la galera egipcia cómo queda el lateral. Vale, esta va aquí. ¿Ves cómo queda el efecto? Queda chulo, ¿eh? A mí es que me gusta que se vean diferentes los elementos. Si queréis pintar esto de amarillo también, sin problema ninguno, ¿eh? Lo dicho, para gustos, colores. Este es vuestro barco y lo pintáis como queráis. ¿Y la flor de loto, María? La flor de loto la voy a pintar de blanco. Y el remate de arriba lo voy a poner dorado. Entonces, estos elementos van en blanco. Pero como habéis visto en el modelo yo lo puse rojo, ¿eh? Que en esta ocasión lo voy a poner en blanco, pero en el otro lo puse rojo. El llamado loto azul es blanco. Es una flor preciosa.
El loto es curioso, pero es una planta mística. Decían que era la planta de los dioses, etcétera. Y fijaros que en el mundo árabe se dice que en el centro del séptimo cielo, es decir, del último, hay un árbol del loto. Fijaros, qué curiosidad. Pues, y esta parte la pongo de dorado. Ahí. Cuando ya lo tengáis seco para pegarlo, el pegamento, cola blanca, sencillo. Con este bote tenéis más que de sobra para toda la pintura. No echéis demasiada cola porque si no se os va a expandir y luego se va a ver un filo un poquito, no blanco, pero sí un poquito grueso. Entonces, con esto de cola es más que suficiente, ¿vale? Y sigo el dibujo y lo dejo ahí quieto un par de minutos para que agarre bien y se seque, ¿vale? Evidentemente cuando ya está todo pintado, ¿vale? Yo lo estoy haciendo para una demostración. Esta parte de aquí arriba a mí me gusta pintarla en marrón para que parezca que son las tablas de la embarcación, tanto en una como en otra. Me gusta pintarlas de marrón. La barandilla yo la he puesto en ambas, la he puesto en tono marrón y rojo. Pero bueno, si queréis hoy, pues por hacer una cosa especial, la podemos pintar de dorado o de color bronce. ¿De qué la queréis? Lo normal es que fueran de madera. ¿De qué color queréis que la pintemos? No me contestan, Jesús. Es un grupo muy callado. Pues están concentrados. Están concentrados, ¿no? ¿Estáis por aquí? Mirad cómo queda con el espolón, con el rostro. A ver si me lo pone en pantalla pequeña. Fijaros qué chulo queda con el rostro. Pues, ¿Ponemos un par de remos? Para que vean cómo... Sí, venga, un par de remos. He cogido aquí mis super tijeras. Y vamos a ver, vamos a medir un poco. Pues más o menos va a ser por aquí. Entonces, he cortado mi remo y iría, claro, como no he dejado que se seque. Entonces esto ya me sirve de patrón para cortar los demás, el trocito del primero, ya, pues voy a cortar 2 o 3. Ahí está. No recuerdo si lo hemos puesto para cubrir todos los remos o no, pero vamos, que son palillos de dientes normales, ¿vale? No es una cosa para que quede luego, ¿veis? Le va a dar más estabilidad y lo gracioso es que cuando tengáis los remos a ambos lados, se os va a quedar por encima, se va a quedar que lo que es el navío no va a tocar el suelo, ¿vale? Entonces va a quedar mucho más gracioso, ¿no? Más trirreme. Para el palo del mástil, por supuesto, yo pinto el mástil, porque si no, no queda chulo. Y antes de pegar todo, yo no estoy haciéndolo en el orden adecuado, pero bueno. Este no, el que me ha dado mi ayudante no encaja. El que me ha dado mi ayudante no encaja. Ahí encaja. El vuestro tiene que encajar mejor, ¿vale? Porque tiene que llegar prácticamente a la parte inferior para que quede estable, ¿de acuerdo? Para que quede estable y derecho. Y estos dos agujeritos que veis, este y este, es para que cuando pongáis la vela,
la podáis coser con facilidad a un lado y al otro. Con un hilo lo coséis fácil, o si queréis hacerlo rústico, pues con una cuerda tipo como un rafia o algo así, podéis usarlo. Bueno, nosotros no hemos querido complicaros la vida poniendo agujas, entonces si queréis pegarlo directamente lo podéis pegar, eso no hay problema ninguno. Mirad qué chulo queda el barco romano, la galera romana, con su ojo ahí brillante, ¿no? Está chulo. Vamos a pintarle la barandilla, que será, como no me decís nada, pues le voy a pintar roja. No me decís nada, pues le voy a pintar roja. Por darle un toque de color, como diría un amigo mío. Muchas veces, donde están las crucetas de la barandilla, se colgaban los escudos. Habéis visto en muchas representaciones que los escudos que representan son los llamados escudos imperiales, ¿no? Los rectangulares famosos con el fondo rojo, las alas del águila, los rayos, etcétera. Esto es porque muchas veces estos barcos servían para transportar tropas, pero esas tropas que lleven esos escudos, como hemos visto en la presentación, no eran los que combatían en barcos. Esos, de hecho, no querían montarse en barcos. Esos iban en barcos obligados, porque a los romanos no les gusta combatir en barcos. De hecho, la infantería marina prácticamente desaparecerá a finales del siglo II, prácticamente desaparecerá. Ellos prefieren combate tierra. ¿Veis que cuando estoy pintando en zonas estrechas, mi pincel casi no se dobla? Porque uso la punta y además no aprieto, casi rozo nada más la superficie. Que no os pese mojar continuamente el pincel, que si no se emborrona. Y luego decía, ay, es que se me ha manchado todo. Aquí estamos. Termino la barandilla, vemos el efecto. Aquí estoy terminando. En esta parte, siempre como está la madera más en vivo, pues va a absorber mucha más pintura que la otra parte. ¿Vale? Y pinto ese marrón que se me ha olvidado antes. Ahí está. Y quedaría así en la galera romana. ¿Y el rostro, no? Y el rostrum, por supuesto. El rostrum, que lo voy a pintar igual que en la galera egipcia, mezclando dorado y azul para generar el verde. ¿Lo veis? Esto poca pintura, ¿no? Aquí.
Voy a hacerlo más oscurito, que se vea más también diferente. Bueno, habéis visto que durante todo el rato a Augusto le he llamado Octaviano. Y es porque hasta el año 27 antes de Cristo no recibirá el nombre de Augusto. Él se llamaba Octaviano. Luego se llamó Octavio, cuando es adoptado por Julio César, ya se llama Octavio. Pero bueno, para que he usado su nombre original, Octaviano. Cayo Octavio Turino se llamaba. Vamos a ponerle el rostro. Ahí, ahí. Fijaros qué efecto más chulo. Es que me encanta la galera. Fijaros que está casi terminada, ¿eh? Y no se ha tardado tanto. Evidentemente hay que hacer el otro lado. Y lo dicho, yo, esta parte, a mí me gusta pintarla de marrón, porque son como las tablas. ¿Sabéis que estas tablas no se claveteaban? Se ensamblaban, como hoy día se pone el suelo de parqué, que ensamblan unas láminas con otras, pues así se hacían esas tablas, esa superficie. Vaya, lo hacían porque así podían levantar en cualquier momento para que acceder a la parte de abajo o para poder repararlo más rápidamente, etcétera. Para eso hacían las galeras así. Bueno, pues lo dicho, así más o menos tiene que... Bueno, ponerlo del otro lado. Así más o menos tiene que quedar vuestra galera egipcia. Uy, que se me va la galera de Cleopatra. ¿Vale? Más o menos así. Yo lo he dicho, en este puse el loto rojo, pero hoy lo he puesto en dorado, en blanco que diga, y bueno, pues aquí el rostro, que en esta ocasión lo puse en dorado, simple, pero hoy lo he puesto en bronce. Y vuestra galera romana, pues tiene que quedar así, más o menos. Más o menos así. Bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido algo, que hagáis unas galeras preciosas, unas navis longae preciosas y que las publiquéis, nos las mandéis, se las mandéis a Tarracoviva y que podamos disfrutarlas y verlas. Muchas gracias a todos y solo os digo vale en romano, que significa adiós.